Continuamos con este tercer y último capítulo, el rescate de Sita. Pero la pregunta es, ¿quién secuestró a Sita? Como vimos en el capítulo anterior, Rama se marchó al exilio con su esposa Sita y su hermano Lakshmana. Y luego en el bosque Sita fue raptada por Ravana, el rey de Lanka. Pero vamos directamente al significado. Dasarata, el rey, somos nosotros, que tenemos un hijo, gracias a Sattva, que vive en nuestros pensamientos como el reflejo del sol en la gota de agua. Un hijo sol que ya estaba aquí antes de nuestro nacimiento. Así lo dice Satya Sai Baba. Rama es el morador interno en cada cuerpo. Él es la encarnación del Dharma, la encarnación de la rectitud, de todos los códigos de moralidad que sostienen al género humano unido por el amor. Sita es Brahmañana, o la conciencia del absoluto, la meta que debe conquistar el individuo resistiendo las severas pruebas de la vida. Por si no ha quedado claro, recordemos que el Vedanta afirma que en nosotros vive una mente ligada a los sentidos, las emociones y la memoria que llamamos ego, ahamkara. Y luego tenemos una inteligencia, buddhi, el intelecto que distingue el bien del mal desde el punto de vista del cuerpo. Pero este intelecto es importante, porque para poder alcanzar la meta, la conciencia del absoluto, para alcanzar a Sita, debemos transformar nuestro punto de vista individual en un punto de vista total, mediante este mismo intelecto, que esta vez se llama Viveka o Ganesha. El intelecto inferior debe transformarse en intelecto superior para ser capaz de distinguir lo real de lo irreal. Así como el cisne puede separar la leche del agua, dice el Vedanta. Entonces, la meta es alcanzar a Sita, que ha sido secuestrada. ¿Pero quién la ha secuestrado? En el Ramayana, Sita es secuestrada por un ex monje, Ravana, que reina en algunos lugares de nuestros pensamientos y que posee 10 cabezas que se renuevan cuando son cortadas y tiene 20 brazos con los que atrapa nuestras buenas intenciones. En otras palabras, el desapego de los propósitos mundanos y la fe en Dios son la llave para la liberación humana. Sai Baba, en otro libro, La senda de la meditación, nos aclara: para lograr este objetivo tenemos que tomar las riendas de ciertas tendencias físicas, verbales y mentales. Se las conoce como los 10 vicios, 3 físicos, 4 verbales y 3 mentales. Las tendencias físicas son atentar contra la vida, deseos adúlteros y robo. Los vicios verbales son propagar falsas alarmas, el discurso cruel, el discurso celoso y mentir. Las actitudes mentales son codicia, envidia y negación de Dios. La persona interesada en seguir el camino de la meditación debe tener sumo cuidado para que estos 10 enemigos ni siquiera se acerquen. Tienen que ser evitados por completo. La persona necesita tendencias que lo ayuden a progresar, no aquellas que la arrastran hacia atrás. Pero volvamos al Ramayana para ver cómo Sita fue secuestrada durante el exilio en el bosque. Mientras Bharata y Satrugna estaban de viaje, Kaikeyi, que es la tendencia a no actuar, pide al rey que envíe a Rama al destierro para que su hijo Bharata ocupe el trono. ¿Será que el desánimo le pide a nuestro intelecto que en lugar de convivir con lo correcto, lo envíe al bosque por 14 años? Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros pensamientos que nos gobiernan mientras exiliamos el pensamiento correcto? Veamos esta historia del Ramayana. Mientras Rama y sus acompañantes se alejaban de la ciudad caminando, Dasarata llamó al ministro Sumantra y le ordenó que preparara un carruaje que alcanzara a los viajeros y aliviara su caminata llevándolos durante 4 días. Apenas Sumantra había partido siguiendo sus órdenes, el rey Dasarata reflexionó y cayó en la cuenta de que él mismo estaba alejando a Rama, Sita y Lakshmana, cuando su mayor deseo era verlos una vez más. Entonces ordenó que trajeran su vehículo y marchó en persecución de los viajeros. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, el ministro Sumantra conducía el carruaje llevando a los príncipes cuando escuchó a lo lejos la voz de Dasarata ordenando: «Sumantra, detén el carruaje». Rama le dijo calmadamente: «Continúa». Entonces Sumantra hizo este planteo: «Señor, ¿cómo puedo saber qué es lo correcto? Hoy el emperador Dasarata me ordenó llevarlos camino al bosque durante 4 días. Ahora el mismo Dasarata me ordena detenerme y tú no me permites obedecer la orden. ¿Cuál es entonces la acción correcta?
¿Obedecer la primera orden o la segunda? Rama respondió a su mantra. Como ministro tú debes lealtad y obediencia al emperador, que es aquel quien te envió a aliviar la fatiga de nuestro viaje. Pero el que viene detrás gritando es Dasarata el hombre, un padre que sufre de apegos por la separación de su hijo, y a este Dasarata no le debes obediencia, no lo escuches. Entonces la intención de lo que es correcto está en quien se beneficia. Yo debo seguir lo correcto que deja beneficios sociales en lugar de aquella acción también correcta, pero que me proporciona satisfacción o disfrute personales. Veamos otra anécdota más del Ramayana en el bosque durante el exilio. La ogresa Surpanaka, la pasión, pasó por el bosque en forma de una joven y vio a Lakshmana, la devoción, plantando una planta de limón. Comenzó a insinuarse y parecer atractiva, que es algo que la pasión suele hacer. Al ver que el príncipe Lakshmana continuaba concentrado en su tarea, comenzó a rogar. El príncipe desoyó estos ruegos, entonces Surpanaka intentó abrazarlo. Lakshmana le dijo que no era un hombre libre, que había decidido amar solamente a Rama y que no tenía voluntad propia. Al ser rechazada, Surpanaka lo llamó cobarde y comenzó a insultarlo a viva voz. Esto atrajo la atención de Rama y Sita. A modo de broma, Lakshmana le dijo a la hermosa joven que si se enamoraba y se casaba con Rama, él sería también su adorador. Esto último significa que si la pasión se enamora del Dharma, de lo correcto, entonces la devoción sería su esclavo. Cuando vio la belleza de Rama, a la ogresa no le pareció una mala idea, y entonces se acercó a Rama amorosamente, ofreciéndose como esposa entre llantos y suspiros. Rama le dijo que no podía casarse porque había hecho un juramento de monogamia y estaba casado con Sita, pero que hablara con Lakshmana. Al ver que ambos la rechazaban, Surpanaka se enfureció y la figura de la bella joven desapareció para dar lugar a la ogresa original. Vio a Sita sonreír y entonces la culpó del rechazo de los príncipes y de un salto intentó atraparla para tragársela con su enorme boca. Lakshmana, sabiendo que todo era una ilusión, miró a Rama, quien levantando la mano mostró 4 dedos y luego señaló el cielo. Lakshmana interpretó lo que veía como una referencia a los libros sagrados que son 4, cuyo conjunto se llama Sruti, que significa lo escuchado, y pensó en el cielo, que en sánscrito se llama Naka, y como Naka significa también nariz, de un salto cayó frente al monstruo y sacando la espada le rebanó la nariz y la oreja. La ogresa, con la nariz y la oreja sangrando, reclamó a los príncipes el hecho de que hubieran maltratado a una joven mujer y aseguró que buscaría ayuda con sus hermanos y regresaría para cumplir su venganza. Yo, cuando leo esto, desde mi ignorancia, opino que los príncipes se burlaron y lastimaron a una mujer sin importar si era un ogro o una bella muchacha. Veamos el significado del Vedanta. Cuando la sexualidad y la pasión se encienden, se disfrazan de pensamientos inofensivos. Sus propuestas parecen sencillas y amables. La manera de no involucrarse es no escucharlo y evadir sus propuestas, pero esto podría causar que el deseo crezca en lugar de apaciguarse. En este caso debemos atacar la fuente de donde se alimenta el deseo, los aromas y las palabras. Por eso es mejor cortar la nariz y el oído del deseo. De lo contrario, vendrán otros hermanos como los celos y la revancha. Ravana, el rey de Lanka, vio llegar a su hermana, la ogresa Surpanaka, llorando y con la nariz y la oreja ensangrentadas. Para provocar la ira de su hermano Ravana, la ogresa le contó cómo Rama era tan valiente que había acabado con 14.000 ogros en un solo día, y le reprochó que él era un cobarde rodeado de bebidas y placeres. Estos insultos enojaron a Ravana, pero enseguida se calmó y preguntó por las heridas de su rostro. Reconociendo que esto no era suficiente y con el fin de provocar la envidia, Surpanaka le habló de la hermosura de los príncipes y de su esposa Sita, a quien describió como una diosa en forma humana y como la mujer dotada de la más grande belleza sobre la tierra. Esto despertó la codicia en Ravana e inmediatamente comenzó a planear cómo quitar el reino a Rama. Luego imaginó cómo quitarle la vida y luego, para hacer más completa su venganza, concibió la idea de secuestrar a Sita. Pero recordemos que Ravana simboliza nuestros pensamientos. El libro intenta describir el personaje que representa la mente.
A pesar de su pasado ilustre y ser versado en las Escrituras, Ravana es tan orgulloso que se propone confrontar a Dios como manera de estar cerca de lo perfecto. Las facetas divinas y demoníacas de su personalidad se alternan fácilmente debido a su carácter voluble. Ravana tuvo que convencerse a sí mismo de que los príncipes eran seres humanos normales. Buscó una excusa, la venganza de su hermana, pero en realidad tenía un deseo que era probarse que podía triunfar en algo prohibido, como raptar a la esposa de Rama. El plan es montar un engaño que consiste en convencer a Marichá, un ogro que puede tomar una apariencia luminosa y dulce, para que tome la figura de un ciervo de color dorado, y que cuando los príncipes salgan a cazar el ciervo y dejen a la princesa sola, entonces Ravana, disfrazado como un sabio mendigante, secuestrará a Sita. Marichá intenta convencer a Ravana de la imposibilidad de engañar a Rama. Marichá conocía a Rama porque antes había combatido en la batalla en donde el príncipe mató a Tataki, su madre, la seducción, una ogresa invisible. Ravana, enfurecido, amenaza de muerte a Marichá si no colabora. Y entonces este pensamiento acepta colaborar en la forma de un ciervo, ya que prefiere morir ante una flecha de Rama antes que sucumbir a la ira de Ravana. Hay que destacar aquí que la obra enseña que todo mal pensamiento anhela terminar su existencia retornando a los brazos divinos. Mientras tanto, en el bosque, Rama envió a Lakshmana a recolectar frutas para poder hablar con Sita sobre lo que está por suceder. Rama les recordó que la separación sucederá pronto y que es deber de ambos actuar como mortales para dejar una enseñanza a los seres humanos. Le pidió que se deje afectar por los gunas y las tendencias del cuerpo y se comporte como lo haría cualquier esposa, llorando por la separación y luchando por reunirse nuevamente con él. Es por eso que Sita actúa como una esposa común y al ver el ciervo dorado le pide a Rama que vaya a buscarlo porque desea tenerlo. Y uno se pregunta cómo esa conciencia tiene deseos de tener algo dorado y antes voluntariamente dejó el palacio lleno de riquezas. Sita significa surco del tipo de surco de arado, significa una abertura en la tierra. Es nuestra conciencia individual que es un fruto de la luz, pero ha salido del suelo, está hecho de materiales de la tierra. El hombre es creado a partir de la tierra, tiene una conciencia individual que es afectada por los deseos. Sita representa esa conciencia cambiante de la materia y es pura cuando abandona todos sus deseos por la vida del palacio y elige vivir en el bosque. Por ello, obtiene el mérito de compartir su vida con Rama. Pero cuando esa misma conciencia es afectada por deseos y atraída por los objetos de falso brillo, como el oro, que no brillan por sí mismos, entonces ella es separada de Rama. Rama se aleja por pedido de Sita, quien actúa como confundida por la ilusión de poseer un ciervo de oro. Antes de partir en busca del ciervo, Rama le ordena a Lakshmana que no deje sola a la princesa y la proteja de todo peligro. Marichá, ahora en forma de ciervo dorado, anda por el bosque. A veces corre y a veces se demora para que Rama pueda alcanzarlo y continuamente vuelve atrás la cabeza. Marichá piensa que la mejor manera de borrar todos los pecados es recibir la mirada del Darshan, Rama. El príncipe reconoce a Marichá y le dispara una flecha que da en el blanco en el ciervo dorado. Al caer, Marichá pide auxilio gritando los nombres de Sita y Lakshmana, imitando la voz de Rama por un poder que le había otorgado Ravana. Lakshmana, al oír el llamado, le cuenta a Sita que está seguro que se trata de un truco, porque sabe que Rama es invencible y nunca pediría ayuda a los gritos. Sita insiste que es su deber proteger también a su hermano que está en peligro y le promete esperar segura en la cabaña, pero Lakshmana no quiere dejarla sola. Finalmente Sita amenaza con marcharse a ayudar ella misma a Rama y Lakshmana decide partir en su busca. Antes de marcharse le hace prometer que por ninguna circunstancia saldrá de la zona marcada con 4 líneas a las que ha aplicado un mantra de protección. Apenas parte Lakshmana en busca de Rama, Ravana entra a la ermita convertido en un mendigo y tiene temor de cruzar las líneas marcadas, entonces llama implorando por comida. Sabiendo que es Ravana el que ha llegado, Sita sale con algunas frutas y se las ofrece. Ravana miente diciendo que recientemente ha realizado un voto de no entrar a ninguna ermita y que tampoco puede aceptar la caridad ofrecida por encima de las líneas sagradas.
Apenas Sita se acerca, Ravana la toma del brazo y llevándola a su carruaje parte velozmente. Sita llama a los gritos a Rama y amenaza a Ravana recordándole que sus faltas le acarrearán la destrucción del imperio de Lanka. Pero veamos el otro modo de ver esta historia. Nuestra conciencia es frágil y sufre las amenazas de los malos pensamientos porque es la manera en que el ser humano aprende a distinguir lo verdadero de lo falso. El plan para la evolución hacia un ser humano perfecto es aprender a discriminar y formar el carácter necesario para entender el correcto modo de vivir en el cuerpo humano. La devoción, Lakshmana, pone un límite, 4 líneas que protegen la conciencia de manera de que la codicia, Ravana, no pueda pasar sobre ella. Estas 4 líneas son los Vedas. Sin embargo, la conciencia individual se acerca a la codicia y se entrega. Desistan de los objetos de los sentidos y sentirán la presencia de Rama. Sita desistió de los lujos de Ayodhya y pudo estar con Rama durante el exilio del avatar. No obstante, cuando vio con anhelo al venado de oro y lo deseó vehementemente, perdió la presencia de Rama. Tener un deseo no parece algo muy malo. El problema es que siempre habrá un nuevo deseo y al momento de no lograr satisfacer ese deseo, esto da lugar a pensamientos violentos como los celos, la revancha y el castigo. El que conoce el funcionamiento de este mecanismo está preparado para desenmascarar a los pensamientos sustitutos. Recordemos que en la historia del Ramayana, estos 2 pensamientos, llamados príncipes, Lakshmana y Satrughna, son los mellizos, arqueros defensores de lo correcto, de Rama y de la ley, Bharata. Los pensamientos demonios se multiplican en la obra a través de los ejemplos del orgullo, la lujuria, la ira y el egoísmo que tienen muchos hijos. Pero los pensamientos buenos también logran la ayuda de nuevos personajes de esta lucha. Son ellos la devoción, la entrega y el servicio desinteresado, como veremos en esta otra anécdota. Rama y Lakshmana comienzan la persecución por el bosque y encuentran a una anciana, Sabari, quien lleva años esperando la llegada de Rama anunciada por su propio gurú antes de morir. La anciana los esperaba con un banquete de dulces frutas, pero Lakshmana observa que cada fruta tiene huellas de un mordisco. Sabari les cuenta que dedicó toda su vida a servir a su maestro Matanga y que cada día rodaba su cuerpo por el camino para asegurarse de que no hubiera espinas ni piedras que dañaran los pies del gurú. Antes de morir, su maestro le dio gracias y le anunció que Rama llegaría un día a verla y que ella debía esperar en esta ermita para recibirlo con dulce fruta fresca. Pasaron los años y cada día Sabari recogía frutas del bosque y temiendo que fueran amargas, las probaba con un mordisco para separar las más dulces para la llegada de Rama. Lakshmana protestó porque consideraba que las frutas estaban impuras para comer, pero Rama le hizo callar. Sabari, quien simboliza la adoración, explicó a Rama que ella no era instruida, que no aprendió de su maestro ningún texto sagrado porque era torpe, y que le pareció que la única manera de cumplir con el pedido de su maestro, que era esperar a Rama con frutas dulces, era entonces probar cada una de las frutas. Rama explicó que la dulzura surge del amor sincero y que los frutos son la ofrenda correctamente presentada. Nosotros nos preguntamos, ¿Rama acepta la ofrenda como pura a pesar de que han sido mordidas? El Ramayana en esta parte responde, Rama no ve defectos en la adoración genuina y Sabari es la encarnación de las virtudes de la compasión, la devoción, el servicio y la paciencia. En este punto, Rama señala las 9 formas de la devoción que agradan a Dios. La primera, el apreciar a los íntegros. La segunda, el amor por las historias venerables. Tercera, servir al maestro. Cuarto, el cantar a Dios. Quinto, el repetir sus nombres. Sexto, el seguir las leyes sagradas. Séptimo, el ver a Dios en todos los seres. Octavo, el no tener apegos. Y noveno, la entrega total a la fe. Rama había pasado en la cercanía de muchas ermitas donde lo esperaban sabios y maestros que habían dedicado todos sus esfuerzos en lograr la visión de la divinidad. Sin embargo, en esta historia, Rama eligió el amor sincero como la ofrenda de mayor valor y pureza. Sabari, una vez aceptadas sus ofrendas, desapareció en medio de un fuego creado por ella misma. Recordemos que cuando la devoción fue herida, la pareja de ancianos ciegos también se consumió en un fuego creado desde su interior y ahora Sabari, la compasión, hace lo mismo. ¿Cuál es el significado de esto?
El fuego es considerado la manifestación de la luz, pero en este caso representa el conocimiento total de la divinidad y la unión con el Verbo, la energía que nos creó. Si yo poseo una luz, una llama, y quiero entregarle una parte, usted debe tener en su mano algo que sea combustible, una vela apagada o un trozo de tela o papel. Como la luz se refiere al conocimiento de lo espiritual, la única manera de que usted puede llevarse parte de la luz es que usted entregue los pensamientos mundanos para que sean transformados en nuevo conocimiento luminoso. Es como un sacrificio, debo entregar algo a cambio, debo entregar alguna de mis creencias para reemplazarla por otra. Los libros sagrados intentan transformar un estado de visión equivocado o irreal a otro estado llamado real que no admite dudas. Ese estado de conocimiento total es nuestro estado original antes de llegar a creer que ha entrado en un cuerpo humano. Cuando se piensa que existe un alma individual unida al cuerpo físico, se realiza una separación del sentido de unidad total. Simbólicamente, el fuego que consume el cuerpo de Savari y también la pareja de ancianos ciegos, en realidad consume esa idea o ignorancia acerca de su estado original. Y esa ignorancia o dualidad es tan grande que consumirla provoca un gran fuego, simbólicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que se quema en la historia de Rama? El cuerpo desaparece porque en ese cuerpo no está ya la ignorancia de la divinidad que es la que lo sostiene. Una vez que la conciencia se marcha, el cuerpo desaparece en la luz. Si pudiéramos ser capaces de arrojar al fuego la idea de ser individuales, entonces también produciríamos una gran llamarada. Rama y Lakshmana van luego a visitar a Sugriva, el devoto de Rama y rey de los Vanaras, los hombres con cola, y comienzan a organizar la campaña para buscar a Sita en todos los rincones de la región. Un grupo se encuentra con el águila Sampati, que les informa que sospecha que Sita está prisionera en un palacio en la isla de Lanka, el reino de Ravana, en medio del océano de la ignorancia. Ravana, la mente orgullosa, ha secuestrado la conciencia de nuestra divinidad y la mantiene rodeada de ignorancia en la isla donde reina el pensamiento individual. Los Vanaras se reunieron para discutir la forma de atacar Lanka. Hanuman se ofreció a hacer el salto del océano. Para obtener la fuerza necesaria, instaló el nombre de Rama en su mente y Hanuman se transformó así en un gigantesco hombre mono que cruzó el océano de un solo salto. Veamos cómo se interpreta esto. El océano es la ignorancia, la ilusión o el falso conocimiento que impide llegar a la meta, que es rescatar la conciencia. Como veremos más adelante, la historia de Rama muestra los dos métodos para cruzar el océano de la ignorancia y recuperar la conciencia de la divinidad. Hanuman, ya en la isla, entró en la ciudad cuidadosamente, tratando de no llamar la atención de los guardias de Lanka. Los guardias son nuestros pensamientos, que continuamente nos atacan a nuestra conciencia y nos dificultan la posibilidad de encontrarnos con Sita. Hanuman vio un templo dedicado a Vishnu y entonces tomó la forma de un sacerdote y entrando al templo anunció que era devoto de Vishnu. Vibhishana, el hermano de Ravana, se alegró de ver a un seguidor de Vishnu y le cuenta que él es también devoto de Vishnu. Le narró a Hanuman que aun siendo sacerdote, su hermano Ravana, la mente, le había prohibido practicar cualquier forma de disciplina espiritual. Recordemos que Vibhishana es la mezcla de un pensamiento sádvico con un pensamiento tamásico. Eso significa que desea ser un devoto, pero siempre encuentra una excusa para justificar la falta de práctica. No hago servicios porque no tengo tiempo, no leo porque es difícil y no canto porque no he practicado. ¿No suena? A todos nos ha pasado. Entonces Hanuman, develando su identidad, le contó a Vibhishana su misión al servicio de Rama, que es Vishnu encarnado. Vibhishana se lamentó que debido a sus propias faltas perdería la oportunidad de ser mirado por Rama, ya que él creía firmemente que su darshan, su visión, limpiaría las acciones de su linaje. Hanuman le contó que Rama no tenía en cuenta el conocimiento y solamente veía la sinceridad de sus corazones. Le explicó que él mismo tenía mente de hombre mono, nunca había estudiado las Sagradas Escrituras ni repetido el nombre de Dios y sin embargo estaba a su lado y a su servicio. Reconfortado por estas palabras, Vibhishana le dio a Hanuman toda la información acerca de Sita y el jardín donde se encontraba junto a las mujeres de su familia, haciendo de damas de compañía, pero también de carceleras.
Hanuman primero se sentó en una rama desde donde podía observar a Sita. Sita lucía desconsolada, mejor dicho actuaba, por los 10 meses que habían pasado desde que fuera raptada. Entonces Hanuman se quitó el anillo que le había dado Rama y lo arrojó a los pies de Sita mientras cantaba el nombre de Rama. Sita reconoció el anillo, pero sabiendo que los demonios pueden adoptar cualquier forma o disfraz, tuvo dudas de lo que veía. Hanuman le habló de las historias que Rama le había contado acerca de la pareja y le contó también los planes de la invasión a Lanka y su rescate. Hanuman, creyendo el sufrimiento de Sita, se ofreció a llevarla en sus espaldas y para convencerla de sus poderes cambió de tamaño convirtiéndose en un gigantesco hombre mono. Sita le dijo que no tenía que alterar los planes de Rama, que Hanuman debía regresar a buscar ayuda como era el plan original. El hombre mono estuvo de acuerdo y volvió a su tamaño pequeño. Mientras salía de los jardines, Hanuman se detuvo a comer algunas frutas cuando fue atacado por los guardias de Ravana. Ravana, al enterarse que habían atrapado al hombre mono espía, envió a Meghanada, el señor del trueno, quien poseía un arma sagrada. Hanuman al comienzo lo derribó golpeándolo con un árbol. Entonces Meghanada utilizó el arma Brahmarastra. Para ello, Meghanada debió concentrarse en el nombre de Brahma, y se dice que el arma misma llevaba el rostro de Brahma en un extremo. Hanuman no pudo luchar contra esta arma porque su devoción le impedía atacar a todas las formas y los rostros de Dios. Entonces se rindió y fue capturado. Llevado ante Ravana, Hanuman dijo que no había cometido ningún crimen porque había sido atacado por los guardias mientras comía. Luego Hanuman aconsejó a Ravana que debía entregar su orgullo y devolver a Sita poniéndose a los pies de Rama, quien seguramente lo perdonaría y lo dejaría gobernar Lanka. Ravana, furioso, no podía aceptar tal afrenta a su autoridad y lo condenó a muerte. Vibhishana, el sacerdote hermano de Ravana, intervino entonces para explicar que el hombre mono estaba actuando como emisario de Rama y respetando el código de conducta, Hanuman podía ser mutilado o castigado, pero no podía ser asesinado. Ravana entonces ordenó que le ataran brazos y piernas y quemaran su cola, la parte de la cual más se enorgullecen los hombres monos. Los soldados envolvieron telas impregnadas de aceite sobre la cola de Hanuman, pero el hombre mono hizo crecer su cola y mientras más vendaban, más crecía la cola, llegando a alcanzar cientos de metros. Cuando le prendieron fuego, Hanuman cambió de tamaño liberándose de sus ataduras y luego creció nuevamente y brincó por los techos de la ciudad mientras las llamas de su cola prendían fuego a Lanka. Los pobladores ya no creían que Ravana pudiera salvarlos, así que rogaban a Hanuman que evitara incendiar sus casas. Reinaba el caos. Y esta es la otra mirada. En la ciudad de la ignorancia, nuestra mente, la práctica de la devoción verdadera provoca pequeños incendios que comienzan a expandirse consumiendo las ideas y conceptos erróneos y restaurando la verdad. Más tarde, Mandodari, la esposa de Ravana, le dijo al rey de Lanka que su orgullo y codicia eran la verdadera causa de las ruinas en que se encontraba la ciudad después del incendio. Luego le preguntó por qué, teniendo la capacidad de adoptar cualquier disfraz, eligió tomar la forma de un anciano mendigante para raptar a Sita, cuando podría haberse disfrazado de Rama y engañar a Sita. Ravana le respondió que si hubiera tomado la forma de Rama, hubiera tenido que actuar como lo correcto, y quien actúa como el Dharma se convierte en divino, en Dios. En este punto, el Ramayana entrega una de sus máximas enseñanzas. Cuando uno copia una actitud hasta el último detalle, uno se convierte en una copia idéntica al original. Si fuéramos capaces de comportarnos como el maestro, la mente cambiaría todos sus pensamientos y la manera de percibir el mundo. Meghanada, este trueno que nos aturde, habló de la grandeza de Ravana como líder majestuoso, enumerando todos sus triunfos del pasado. Varios guerreros se unieron al coro de alabanzas y dándose ánimos todos ellos terminaron haciendo temblar el suelo con sus deseos de enfrentarse a Rama. Al escuchar esto, Ravana entonces recuperó su orgullo y allí se disolvió la esperanza de que pudiera rendirse ante lo divino. Como vimos anteriormente, Ravana debió haberse cortado la oreja y no escuchar las alabanzas, porque ahora ya está perdido. Por eso Sai Baba dice, quien te alaba te perjudica al hacer crecer el orgullo, y quien te corrige te ayuda a fortalecerte frente a la mentira. Es a este último a quien le debemos dar las gracias en lugar de aquel que te alaba. Entonces Vibhishana, el sacerdote, le aconsejó
a Ravana que abandonara la ira, la avaricia y la lujuria que guiaban sus acciones, y esto enfureció más a Ravana, que le respondió que se estaba excediendo en sus palabras. Vibhishana entonces se marchó anunciando que buscaría refugio en Rama. Al llegar al campamento de los Vanaras, Vibhishana pidió protección, reconociendo que como hermano de Ravana no había sido capaz de impedir su maldad. Rama lo acogió como protegido, lo bendijo, anunciándole que sería coronado como sucesor del trono en Lanka una vez que cruzaran el océano que los separaba y derrotaran a Ravana. Rama pidió a Lakshmana que le trajera su arco para disparar una flecha que secaría completamente el mar de la ignorancia. El océano entonces, implorando clemencia, le ofreció a Rama otra solución. Le contó que mucho tiempo atrás vivían en la orilla del agua muchos sabios ermitaños. Los adolescentes Nala y Nila tomaron unas piedras sagradas de los altares de los eremitas y las hundieron en el mar. Cuando los sabios regresaron, consideraron este acto una terrible profanación y maldijeron a los adolescentes con sus poderes, provocando que todo objeto que pusieran en el agua flotara para siempre en el mismo sitio. Rama llamó entonces a los hoy generales Nala y Nila y les pidió que pusieran algunas rocas en el océano, y de esta manera nació el plan para crear el puente flotante que llevaría a los ejércitos de Rama al reino de Lanka. Y nos preguntamos, ¿cuál es el símbolo de estas piedras que flotan sobre la ignorancia? La enseñanza es que para cruzar el océano de la ignorancia se pueden tomar dos caminos. Se puede tener una enorme devoción, como tenía Hanuman, y cruzar de un solo salto. O estudiar, buscar el conocimiento, avanzando sobre la ignorancia piedra a piedra, enseñanza tras enseñanza, hasta crear un puente que te lleve a alcanzar la conciencia de lo que verdaderamente eres. El conocimiento sólido, la piedra, flota y cubre por encima al conocimiento falso o ignorancia de creer que soy un individuo. Este conocimiento que flota es Vedanta. Mientras tanto, Ravana elaboró un nuevo plan. Ordenó a sus magos hacer copias de la cabeza de Rama y de su arco y flechas. La mente no se anima a enfrentar al pensamiento de que somos divinos. Luego se presentó ante Sita y le dijo que había combatido y derrotado a Rama, y como prueba presentó sus restos. Sita miró la cabeza de Rama, el arco y las flechas y respondió: Ravana, no tienes el valor de aproximarte a Rama. ¿Cómo entonces esperas matarlo? ¿Creas ilusiones para evitar enfrentarte a lo real? ¿Tu plan es acaso triunfar mediante trucos de magia? Una vez más, el Ramayana enseña que la mente solo crea ilusiones que engañan a la mente, pero la conciencia no cree en mentiras y separa lo real de lo ilusorio. Buddhi separa lo bueno de lo malo, pero la conciencia separa lo irreal de lo real. Al comenzar la batalla, Ravana pone al mando al general Meghanada, amo del cielo y las tormentas, que utilizando sus poderes convirtió el día en noche, favoreciendo así a las tropas rakshasas que se mueven bien en la oscuridad. Al ver que los Vanaras se desmoralizaban al tener que luchar en las sombras, Rama disparó una sola flecha hacia el campo de batalla y las nubes se disiparon y la luz regresó. Los pensamientos creados por la mente se mueven muy bien cuando la ignorancia reina en el individuo, pero una flecha, una sola oración, ilumina nuevamente el discernimiento y permite eliminar las dificultades, así como el Gayatri elimina también las dificultades. Viendo el fracaso de su magia, Meghanada atacó a Lakshmana con el arma que Brahma le había regalado y lo dejó inconsciente. Sin embargo, al querer cargar el cuerpo como trofeo, ni Meghanada ni los más fuertes soldados pudieron levantarlo del suelo y se tuvieron que retirar a sus filas. ¿Qué significa? El conocimiento falso no puede cargar al conocimiento puro. La verdad no puede ser sostenida por la mentira. Lakshmana, herido mortalmente, fue llevado ante Rama, ya que los Vanara sí podían cargarlo en sus brazos. Aún con el cuerpo de monos, ellos sí creían en su origen divino. Rama encomendó entonces a Hanuman que fuera al poblado enemigo y trajera un médico rakshasa que conociera el antídoto. El médico le reveló el remedio Samjivi, que crece en las montañas Sumeru, el monte que nunca es cubierto por las nubes, el centro del universo espiritual. Hanuman viajó en busca de la hierba, que tiene el poder de salvar la vida, pero como no pudo identificarla entre todas las plantas, arrancó la colina completa y regresó cargándola en una sola mano.
El médico hizo que Lakshmana oliera la hierba e inmediatamente el príncipe volvió en sí. Debido al aroma que despedían las hierbas de la colina, todos los muertos en combate recuperaron la vida. El campamento se llenó de gritos de júbilo. La batalla contra las tropas de Ravana se extendió hasta el anochecer y Rama le dijo a Ravana que debían detenerse a descansar para poder recuperar la fuerza, demostrando así que le preocupaba el bienestar de sus enemigos. Al día siguiente, Ravana recurrió a toda su magia y creó copia de los soldados Ravanas, copia de Hanuman llevando una montaña en la mano, y cientos de fantasmas y espíritus armados con espada que causaron gran confusión en el campo de batalla. Rama disparó entonces una sola flecha que destruyó la ilusión y enfrentando a Ravana disparó 31 flechas simultáneas que cortaron las 10 cabezas y las 20 manos. La última de las flechas hizo blanco bajo el ombligo y así finalizó la presencia de Ravana en este mundo. ¿Cuál es la enseñanza en esta batalla? Es que el Ramayana presenta aquí la capacidad de nuestra mente para hacer copia de los buenos pensamientos, copia los valores humanos, se disfraza del servicio, de la devoción, de la compasión, pero no puede disfrazarse de Rama, de lo correcto. La mente es capaz de crear falsos pensamientos puros, que parecen correctos, pero en realidad responden a la necesidad del ego de ser reconocido, de ser alabado o ser premiado de alguna manera. Finalmente, aún nuestros malos pensamientos están destinados a terminar en brazos de Rama, lo correcto. La flecha que destruyó la ilusión es el conocimiento que deja ver lo real de lo irreal, la discriminación mediante el intelecto superior. Sita fue traída en un palanquín ante la presencia de Rama, pero cuando estuvo a una corta distancia, Rama le dijo que era necesario que pasara antes por la prueba del fuego. Caminar sobre el fuego sin quemarse implica la ausencia de pensamientos impuros. Ahora el Ramayana nos cuenta que Sita se había separado de sí misma como fuego y cuerpo físico anteriormente al iniciar su actuación como víctima del rapto. Recordemos que Rama le había pedido que a partir del momento que él se marchaba a buscar el ciervo dorado, ella debía actuar como si fuera un ser humano, llorando, rogando y dolida por la separación, con el propósito de ayudar a los seres humanos a recuperar la conciencia. Ravana en realidad nunca pudo tocar a la verdadera Sita, ya que ella se manifestó como cuerpo, ocultando en realidad su esencia que es pura y no puede ser mancillada por ningún pensamiento perverso. El Ramayana cuenta así que la conciencia individual no puede ser tocada por nuestros pensamientos. La verdadera Sita reside en la luz y solo puede ser alcanzada a través de Viveka, el hijo de Shiva, y la transformación de Shiva mismo. Sita, obedeciendo a Rama, cruzó el fuego y a su lado apareció Agni, el dios de ese elemento, en la forma de un sabio acompañando a la verdadera Sita hasta llegar al lado de Rama. En este momento, Agni, el dios fuego, anuncia que Sita es la pureza encarnada. Todo ella disfrutó de ver regresar a Rama refulgente al lado de Sita, y estaban presentes los hermanos, las 3 reinas madre y todos los héroes de la guerra. Este evento se celebra como Diwali, el regreso de la luz. Vemos también que los reyes llegan en un carruaje conducido por un cisne. Y así comenzó el reinado de Rama sobre el mundo entero. Por 31 años los seres disfrutaron de amor y ayuda mutua. No hubo divisiones ni antagonismos. Las únicas batallas eran las de los estudiantes contra sus propios sentidos, y los únicos asesinatos conocidos eran matar los caprichos de la mente. Y así las victorias eran alcanzadas sobre el egoísmo. Todos los habitantes disfrutaban de paz y de la presencia de los 4 hermanos, las 3 reinas, Hanuman y Sita, a quienes podían ver frecuentemente. Un día, un bufón de la corte comentó que había escuchado el rumor de que Rama no había seguido el camino de lo correcto al traer a Sita al reino luego de haber estado conviviendo con Ravana. Rama interpretó esto como un reclamo acerca de sus deberes como rey y como esposo. Una vez más, Rama decidió renunciar a Sita y le preguntó cuál era su deseo. Sita respondió que deseaba regresar a su hogar sagrado en la luz. Mientras su cuerpo permanecía de pie frente a Rama, una Sita etéreo se separó y ascendió al cielo. Rama le preguntó al cuerpo de Sita cuál era el deseo de quedarse, y ella le respondió que deseaba ir a vivir a la ermita de los monjes en la selva para terminar de cumplir su misión. Rama pidió a sus hermanos que llevaran a Sita al día siguiente a la ermita de Valmiki porque era necesario cumplir con el deber antes que sus propios deseos.
Todos los hermanos y las reinas nuevamente sufrieron por la separación de Sita. Sin embargo, aceptaron cumplir las órdenes de Rama. Apenas llegada a la ermita de Valmiki, Sita da a luz 2 mellizos llamados Kusha y Lava. Kusha significa 2 mundos, 2 puntos de vista, el punto de vista individual y el punto de vista total. También significa la separación entre isla y el continente. Lava, el otro mellizo, significa cortar, dividir. Kusha y Lava son tal vez 2 hijos de la conciencia que viven en nuestro cuerpo. Ellos nos van a ayudar a separar, a dividir los 2 puntos de vista, el punto de vista individual y de la totalidad. 12 años después de la separación de Sita, los niños mellizos de apenas 12 años de edad atraparon un caballo blanco con un sello real en la frente. Satrugna fue a buscar el caballo y enfrentó a los 2 niños, pero para su sorpresa, estos lo desafiaron y además de negarse a devolverlo, destrozaron el carruaje de combate de Satrugna. Entonces Rama envió a Lakshmana y a Hanuman junto a otro ejército, pero también fueron derrotados por los mellizos. Entonces Rama mismo se presentó a la lucha, preguntó quién había instruido a los adolescentes en el arte de la guerra y cuando supo que habían sido entrenados por el sabio Valmiki, advirtió que Sita es entonces la madre y que son sus propios hijos. Los mellizos lucharon con tanta habilidad que derrotaron a todo el ejército y dejaron inconsciente a los hermanos reales, incluyendo a Rama mismo. El sabio Valmiki apareció en la escena para detener a los mellizos. Luego despertó a Rama para contarle que él mismo ha cuidado a Sita y que ha sido el preceptor de sus hijos durante todos estos años. Todos los caídos en la batalla recuperaron la vida justo a tiempo, pero a ver Sita declarando a Rama su pureza y su deseo de marcharse. Esta vez la tierra se abrió en 2 y desde su interior surge un trono, y Sita desaparece de la misma manera que había nacido, en un surco. Rama afirma a todos que Janaki, hija de Janaka, que significa generador, productor, ha actuado siempre de acuerdo con las indicaciones de mi mente, siempre ha acatado las órdenes que yo le impartía. De esta manera el Ramayana nos concluye diciendo que la conciencia que reside en el cuerpo es hija de Janaka, el generador de las generaciones de seres humanos y animales, y el productor de todo lo que existe, y dentro de ellos vive la conciencia. Rama, junto a sus hermanos Satrugna y Bharata, se aproximaron a las aguas del río Sarayu, donde desaparecieron con un gran fulgor. Así termina el Ramayana, la historia de Rama. Como conclusión podemos decir que Ramayana nos dice que recuperar la conciencia, el conocimiento acerca de nuestro origen divino, que se encuentra secuestrado por nuestra mente y el ego, es una tarea que se puede lograr mediante 2 caminos. Uno es la entrega de esta mente individualista en el fuego de la devoción, el fuego que conocemos como Arati, que debemos aprender a realizar. Y el otro es el camino del conocimiento, entender que para comprender las lecturas de los Vedas se debe separar la cáscara y consumir solamente la pulpa. Para transformar nuestro punto de vista, nuestra manera de ver y así lograr ver a Dios en todo, ver al uno en la diversidad, dejar nuestro egoísmo y pasar al punto de vista de la totalidad, es necesario realizar las prácticas prescritas en los Vedas.